Adelante. La ley de aduanas. Sí. Ha aumentado ya mucho la recaudación en aduanas, 180,000 millones de pesos este año, en lo que va del año nada más. Y vamos a cambiar algunos temas que tienen dos objetivos. Uno, que haya corresponsabilidad de todos los que participan en las aduanas, en que las aduanas funcionen bien y que no haya corrupción. Desde el servidor público que está a cargo de una aduana hasta los agentes aduanales, que son quienes certifican, como un notario, certifican lo que viene importado, por ejemplo, y antes pues no eran corresponsables, ahora van a ser todavía más corresponsables de que en efecto lo que se dice que viene, viene y que se paguen los impuestos correspondientes. Y la otra, se ha abusado mucho de una figura que existe en México derivada del tratado comercial con Estados Unidos, que son las empresas IMEX, que son las que se dedican a la exportación esencialmente. Estas empresas no pagan IVA para poder facilitar la exportación, pero se tiene que garantizar que en efecto pues lo que importan, por ejemplo, que llega a México, pues todo tiene que ver con algún valor agregado que se le pone en México y todo va a exportación. Tienen permisos temporales de importación. Bueno, se ha abusado mucho de estos permisos temporales y hay mercancía que llega de fuera y se vende en México y entra con permiso temporal para no pagar IVA. Entonces también se va a cambiar para que se garantice, manteniendo pues las ventajas que tiene el tratado comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, si viene de Estados Unidos una mercancía, aquí se le hace algún valor agregado y luego se regresa a Estados Unidos, pues que siga teniendo todas las facilidades. Pero no así la mercancía que viene y se queda aquí para la venta aquí y que no paga IVA sacando este tipo de permisos. Entonces va a poner orden, más orden todavía, del que ya puso el presidente López Obrador, del que hemos puesto hasta ahora, para que las aduanas funcionen mejor, sean más eficientes y al mismo tiempo pues haya menos corrupción. Gracias, Presidenta. Y dos temas más. El lunes quedó formalmente instalada esta comisión especial de la reforma electoral. Después de esta reunión con Pablo Gómez, se habló por casualidad de algún posible trabajo en conferencia con el Congreso, así como se hizo con la ley de desaparición forzadas, con la ley del Instituto de Telecomunicaciones. Esto porque platicamos en entrevista con el diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de la Reforma Electoral, y nos comentó que iba a buscar un acercamiento con esta comisión y con ustedes para que se trabajara en conferencia. Presidenta, ¿tiene algún comentario? La comisión va a recibir a todos y se puede trabajar con el Congreso, no tiene ningún problema. Son 1.297.000 mujeres ya registradas en pensión Mujeres Bienestar, adicionales al 1.000.000 que ya reciben la pensión. Y una última pregunta, Presidenta, más bien es un comentario. El día de ayer la Comisión Permanente dio turno formal al nombramiento de Genaro Villamil al frente del SPR. Su nombramiento fue muy polémico en la legislatura anterior porque no alcanzó consenso para su ratificación. Un comentario al respecto. Pues no les gusta Genaro a muchos porque dice la verdad. Entonces, está haciendo un muy buen trabajo coordinando el sistema y por eso decidimos dejarlo. Gracias, Presidenta. ¿Quién más? A ver, aquí. ¿Cómo se llama el exdirector? Carlos Treviño Medina. Tiene que ver con el caso Overbridge, con las denuncias de Lozoya. Sí, fue como el último, creo, director. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón.
Como pues usted mencionó, esta hazaña de la reducción de la pobreza, presidenta, se dio durante un sexenio donde hubo una pandemia que no es cosa menor. La derecha en ese momento criticó las políticas públicas del presidente AMLO y de mantener los programas sociales. En ese momento pedían que se eliminaran y que mejor se invirtieran las empresas y que hasta se contratara deuda externa. Es decir, pues esta hazaña, presidenta, se dio en condiciones muy adversas. ¿Usted considera que de no haberse dado la pandemia, la reducción de la pobreza hubiera sido significativamente mayor? Es probable. Ahora, recuerden que durante la pandemia, por el cierre de las empresas que se tuvo que hacer para evitar contagios, el PIB en el 2020 cae como 8%, una caída fuertísima. Y se recupera prácticamente en el 21, 22. En aquella época, todas las voces de la derecha, del PRIAN, de los intelectuales vinculados con ellos, decían que México tenía que endeudarse, que si no se endeudaba no iba a haber recursos económicos para poder levantar al país, que era un error no endeudarse o no dar mucho más facilidades a los grandes empresarios como era antes. Y el presidente López Obrador decidió que no aumentara la deuda y apoyar a los de abajo, mantener los programas de bienestar y un programa muy intensivo que se hizo de créditos pequeños a pequeñas empresas, comerciantes, pequeños comerciantes, taxistas, incluso apoyo a meseros. En la ciudad también dimos algunos apoyos. Y se recuperó la economía muy rápido, incluso con felicitaciones internacionales a México por el manejo macroeconómico en aquel momento. Y dio resultados. Entonces, esto es producto de aumento en la inversión pública, de los programas de bienestar, aunque digan que no, tienen que ver, es de los programas de bienestar y del aumento al salario mínimo. O sea, recuerden todo lo que se decía, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Bueno, aumentó el salario mínimo y no hubo inflación. Y siguieron las inversiones. Entonces, es una política que tiene una palabra, o tiene dos. Una es justicia, justicia social. Y la otra es bienestar. En la Cuarta Transformación luchamos, trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. ¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano vive en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo, donde lo único que se generaron fueron más pobres en el país. Entonces es extraordinario, es una hazaña del sexenio del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Gracias, presidenta. Y bueno, la derecha anda muy alborotada, presidenta. Tengo que hacerle estas preguntas. Siempre. Pero ya Reina ya ayer dijo, no pinta la derecha. Exacto. Ya no pinta, como dijo. Hace un par de días, presidenta, Claudio X González Uy, ya ni nos acordábamos. declaró que los debates que se plantearán en la Comisión Electoral para la Reforma pues son una cortina de humo para legitimar una visión autoritaria. Dijo también, asumiéndose como la sociedad civil, que defenderá la democracia y la libertad y no descarta movilizaciones para impedir
que la reforma que se presentará en la comisión pues no resulte regresiva. O si no, dice él, que lo hará pues para que sea progresista. Ah, ya es progresista. Presidenta, ¿usted vislumbra estas manifestaciones que dice Claudia X González contra la reforma electoral? A ver si encuentras los dos videos. Uno de que era presidente del PAN, Marco Cortés. A ver, pásalo ese. Y luego hay un video donde Claudio X González habla de los maestros, pidiendo prácticamente la represión. A ver si ponemos los dos. A ver el de Marco Cortés. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Estoy incluyendo. Es que nada más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad es enseña a pescar. No des el pescado permanentemente. Y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente diera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. O sea, hipocresía, ¿no? Porque ¿cómo se le llama a una persona que un mes antes hablaba de los programas de bienestar y un mes después dice que se equivocaron, que ellos solo van a enseñar a pescar? A ver este de Claudia X González, el que habla de autoritarismo. Y vamos a ver lo que decía hace algunos años, en la época donde promovía la reforma educativa. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes. Y hay que intervenir. Se mordió la lengua el hijo. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. El demócrata, el progresista, el junior. Fíjense la hipocresía, llamando al Estado a reprimir a los maestros, porque según él son delincuentes. Y ahora que tenemos una corte que se acerca al pueblo, que es elegida por el pueblo de México, ahora que estamos planteando que los recursos del pueblo no deben de ir como ahora los partidos políticos, sino que debe haber elecciones democráticas, libres, de representación popular, sin tantos recursos. Eso sí es autoritarismo. No, pues como aquel Están debate chiflados. del presidente López Obrador, creo que fue en el 2012, ¿no? Que sacó el mundo al revés, así más o menos. Presidenta, y pues otro de los que están también muy alborotados es el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que pues afirmó que usted y su gobierno están enojados. Dijo que ese enojo es producto del amparo que ganó para que no se le mencionaran los libros de texto, cuestión que consideró anticonstitucional. Y además pues agregó que cuando una reforma se impone unilateralmente, dice él, pues hay una vocación autoritaria. Y eso es lo que considera que sucederá. Gracias a los jueces corruptos, por eso le dieron el... Presidenta, ¿usted está enojada con Lorenzo Córdoba? Sí. ¿Y usted tiene vocación autoritaria, como dice él? Fíjense, dice, ¿no? Una encuesta, lo leí en las redes, no sé exactamente
de que México está entre los 10 países de personas más felices del mundo. No, aquí no. Estamos muy felices, muy contentos. Imagínense con la noticia de ayer. ¿Cómo no va a estar uno orgulloso? No, pero sí le indigna a uno, la verdad, que un presidente del INE hable como habló de una persona indígena. Sí, indignante sí es. Sí es muy indignante. ¿Cómo es posible que siendo presidente del Instituto Nacional Electoral se dirija despectivamente, de manera racista, clasista, a una persona que habla una lengua originaria? No, pues eso sí indigna, la verdad. Pero vamos a ver la lucha por la democracia. Toda la vida luchamos por la democracia nosotros. Toda la vida. Nuestro movimiento, desde el éxodo por la democracia de Andrés Manuel López Obrador de Tabasco a México exigiendo elecciones libres, hasta el 2006, voto por voto, casilla por casilla. Y si nos vamos a lo personal, pues nosotros desde jóvenes luchando por la democracia en la universidad. Entonces no, autoritario es aquel que cree que tiene la representación del pueblo sin tenerla. Y por último, Presidenta, pues hoy el FBI... Bueno, y que habla como el Junior, ¿no? Diciendo que se reprima a los maestros. Eso no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Se cae por sí solita el argumento. Y por último, Presidenta, pues hoy el FBI ha devuelto al gobierno de México un manuscrito robado que fue firmado por el conquistador español Hernán Cortés. Pues la repatriación de este valioso artefacto cultural, que las autoridades creen que fue robado en 1980 o 1990, pues es resultado de la colaboración que tiene el FBI con su gobierno. ¿Qué piensas sobre esto, Presidente? A ver, José Alfonso, ¿por qué no platicas de ese documento? Tú que eres el erudito de... Este señor es un genio. Con su permiso, presidente, secretario. Sabe historia como Compañeros, leerse la mano. Es sumamente interesante, es importante. En efecto, forma parte del legado del Hospital de Jesús. Así se conocen a toda una serie de manuscritos de la época del fundador del hospital, Hernán Cortés. Este en particular, junto con otros, consideramos 14, fueron sustraídos efectivamente entre 1980 y 1993 de uno de los legados y corresponde a una, lo llamaríamos hoy, orden de pago, firmado por el propio Hernán Cortés, en que le dice a su administrador, Palacio Rubios, textualmente lo cito: de los pesos de oro que son a vuestro cargo, dad a Melchor López y Alonso Bovedo 60 pesos de oro común que se les dan por su socorro para ayudar de sus gastos que van a servir en la armada que yo hago al descubrimiento de la especiería. Y tomad la carta de pago con la cual y con esta vos serán tomados en cuenta, y fechado el 20 de febrero de 1527, firma auténtica de Hernán Cortés y su rúbrica. ¿Qué es esta expedición a la especiería? Ni más ni menos que aquella que organizó desde Tehuantepec hacia las Molucas, que eran las islas de la especiería, en donde efectivamente Cortés apoya a la toma de unas de estas islas, la Timori, y allí funda una fortaleza. Se debe de agradecer que
es el Archivo General de la Nación dentro del programa Mi Patrimonio No Se Vende, que ubicando una subasta desde 2015 precisa que se trata de un documento que pertenece a México, lo acreditan con un expediente muy sólido, que es el que logra que el día de ayer se haya entregado este documento a nuestra embajada en Washington. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, presidenta. A ver, vamos a ver. A ver aquí. Gracias, buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle un poco más de detalles sobre esta detención que hacen en Estados Unidos del exdirector de Pemex. ¿Quién hace la detención? ¿Cuándo? ¿Y cuándo se piensa deportar? Sí, por favor. La detención la hace, no estoy segura si es FBI. ¿Quién hace la detención? A ver si me pasas el dato. Es una solicitud de extradición que había desde el periodo, desde hace como 5 años, más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México. ¿Él está acusado de sobornos, entiendo? Sí. Por el caso de Brecht. Sí, entre otras cosas. ¿Qué otros delitos son? Si quieren les damos completo porque hay que preguntarle a Fiscalía exactamente cuáles son los cargos y relacionado, lo que sí está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí. Exacto. ¿En qué ciudad exactamente sabe o tampoco? A ver si nos das el dato completo. Se Gracias. mencionó en el gabinete y sí. Gracias, presidenta. ¿Qué le han informado del desabasto de combustible en diversos estados del país? Que, de acuerdo a lo que se señala, es que se cerró o estaba bloqueado el puerto Chiapas de Pemex porque no les están pagando a los operadores de las pipas. Sí, se va a resolver. Pues sí, No es que no haya, sí está llegando combustible, pero sí hay un problema ahí con los contratos de los piperos. Pero se va a resolver, está ya por resolver. ¿Sabe cuántos estados están viendo afectados? Esencialmente Chiapas, pero se va a resolver. Ya lo trae la Secretaría de Energía, Pemex, todo. Sí. Presidenta, nos platicaba el otro día en una de las exposiciones sobre los trenes que existe un dron de mucha tecnología que